hubiese tratado de vivir mi voluntad. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el profeta Isaías. El profeta Isaías, hermanos amados. Gracias. El profeta Isaías, hermanos amados, vamos a enfocarnos hoy en el capítulo 52, versículo 13, hermanos, al 15, más estaremos, hermanos, yendo del capítulo 52, versículo 14, el capítulo 53, versículo 3 en adelante, y estaremos yendo y viniendo un poco a lo largo del estudio, hermanos, rogando al Señor que me ayude, mis amados hermanos, y que también te ayude a ti, para poder expresar, hermanos, de la mejor manera posible lo que el profeta Isaías quería expresarnos, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos. El motivo del sermón, hermanos, no es porque hoy sea el único día que nosotros celebramos la resurrección, sino porque el Cordero es digno que hablemos de Él. Creo que ya hemos sido exhortados, hermanos, doctrinalmente hablando. Es necesario que hablemos de Cristo y que Cristo y su ejemplo y su obra gloriosa haga su trabajo en nosotros. Amén, hermanos. Vamos a leer, hermanos, el primer versículo y de ahí iremos a los demás. Dice el versículo 13 del capítulo 52. He aquí que mi siervo será prosperado, dice el Señor, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Amén. Versículo 14. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, es decir, más desfigurado que la de cualquier otro hombre, en un sentido que explicaré. Dice el versículo 15, así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Amén. Amado Rey, Señor, nos entregamos hoy a ti en totalidad. Derramamos nuestros corazones delante de ti. Por supuesto que hay pecado en ellos y los ponemos en ti, Señor, para que tú quites la oscuridad, la maldad, Señor, la rebeldía, Señor, la insensatez, la poca fe. Y ayúdanos, Señor, y danos hoy, Señor, fuerzas renovadas, gozo renovado. Sobre todo, Señor, aumenta nuestra hambre de ti. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, Señor, no tanto por este virus que hay en el mundo, sino por el pecado, Señor, que está asediando y que a pesar de que tu iglesia es sellada por tu Santo Espíritu, Señor, marcada, amado Señor, en sus brazos con tu preciosa sangre, sabemos que corremos peligro, que el enemigo tratará aún, si le fuera posible, Señor, engañar a los escogidos. Por eso hoy queremos oír de ti, Señor. Queremos que tú hables y trates con nosotros y nos lleves, amado Señor, a contemplar tu gloria, Señor amado, de la manera más clara, para que así, Señor, tú nos lleves al arrepentimiento continuo, Señor, comenzando por no buscarte, Señor, en todo tiempo, no únicamente porque tú eres digno, sino porque es una alta necesidad nuestra. Ayúdanos a todos, Señor, a agradecer porque nos concedes a la mayoría de nosotros estar hoy aquí. Otros hermanos no están, Señor, en la condición nuestra y están adorándote en el lugar en donde puedan, despojándose ellos mismos de sus sentimientos, de sus necesidades y dándote la gloria aún en la peor de sus calamidades. Por eso hoy, Señor, danos lo necesario para ser agradecidos contigo y adorarte, Señor. Al que esté cansado, dale fuerza. Al que tenga sueño, manténlo despierto delante de tu presencia, porque tú hoy hablarás, Señor. Y a ti te pedimos ayuda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, aunque es necesario siempre partir el sermón de la Santa Cena, tampoco es pecaminoso si no lo hacemos. Hoy celebramos la Santa Cena. Es un privilegio, hermanos, porque es un sacramento que no podríamos llevar a cabo en nuestra casa como algunos creen. Hay alguna frase que dicen,
El diablo quiso destruir la iglesia, pero no supo que se multiplicó. Ahora cada casa es una iglesia. No es cierto, hermanos. Eso no es verdad. Por supuesto que cada hogar tiene que tener su adoración familiar, pero no todos en el hogar, hermanos, lo ven desde una perspectiva bíblica correcta. No todos los papás son pastores, aunque deben de pastorear. Y el sacramento de la Santa Cena o el bautismo no podría llevarse de esa manera, hermanos. Si bien cuando la iglesia fue perseguida se iban a casas a congregar, la iglesia se iba, hermanos. Grupos de creyentes en un solo hogar o en diferentes hogares, pero la iglesia es formada no únicamente por una familia natural, hermanos, sino por varios creyentes que son probados en su amor, en su servicio, en su sujeción, hermanos, en el perdón, en la misericordia. Es fácil en familia fingir cosas que no llevamos a cabo y tolerar y actuar de una manera diferente. Y con la iglesia, hermanos, el Señor pone niveles en donde nosotros nos damos cuenta de nuestro mal, confesamos, servimos, ayudamos, nos gozamos, aprendemos a tolerar, a soportarnos. Entonces, no creamos jamás, no crean, hermanos, se los digo como pastor, no crean en esa idea, para que cuando suceda, si es que al parecer esto va de mal en peor, y de plano se nos exige no estar acá por cualquier motivo, entonces tengamos mucho cuidado. Por supuesto que tendremos que repartir el trabajo, hermanos, y tendré que ir a visitar hogares y los que vivan cerca reunirse, y no sé cómo pudiera llegar a ser esto si fuese necesario, pero jamás creas que el congregarte en el hogar suple el congregarte con los santos. Jamás. No creas a esa mentira, hermanos, que hoy se ha levantado con una bandera de una carita feliz, hermanos, un corazón y una cruz. Hoy, hermanos, veremos una de las necesarias doctrinas, hermanos, que tenemos nosotros que recordar todo el tiempo, hermanos. Y obviamente es la doctrina del sufrimiento del siervo del Señor. Esta doctrina, hermanos, no únicamente tiene que ser recordada en esta ocasión, hermanos, de la resurrección o el reciente padecimiento del Señor en la cruz, sino todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos que recordar, porque todo el tiempo nos desviamos con facilidad. Aún los más grandes conocedores de la teología, hermanos, y de la doctrina, se extravían y se olvidan de lo que aquí se nos enseña. Sobre todo recordando, hermanos, de quién se está hablando y qué es lo que llevó a cabo. Y de esa manera nosotros seremos ayudados no únicamente para adorar asombrados, sino también para imitar su ejemplo, el ejemplo del Señor. Así que comienza diciendo, hermanos, el versículo 13, he aquí que mi siervo, capítulo 52 de Isaías, será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto. Hermanos, son las primeras palabras del Señor en la boca del profeta Isaías. Y estas son palabras que señalan al siervo del Señor, y no únicamente lo señalan, sino declaran su victoria. Si te das cuenta, este texto parece fuera de lugar, debería de ir después de Isaías 53. Pero por eso jugaremos un poco con el tiempo de la narrativa del libro de Isaías, hermanos, en estos dos capítulos. Porque aquí está hablando de la exaltación consumada en la cruz del Calvario, pero aún confirmada, hermanos, en la resurrección. También tiene una aplicación escatológica. Cuando el Señor venga, hermanos, es cuando los reyes van a asombrarse, muchas naciones van a asombrarse. Al final, que vean que en realidad Jesús, aquel que los judíos dicen que es un maestro, ¿no? Un rabino, aquellos que los musulmanes saben que fue un gran hombre digno de imitar. Si tú no sabes, los musulmanes saben quién es Jesús en el sentido humano. Ellos no creen que es hijo de Dios ni que la salvación es por medio de él, pero saben que fue un hombre, tanto que lo usan para algunas aplicaciones en su vida diaria. Dice que el versículo 15, que los reyes cerrarán ante él su boca, y todas las naciones, hermanos, todas las naciones verán, hermanos amados, todas las naciones verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Verán a Jesús y dirán, de la misma manera la iglesia, hermanos, será así. Y será engrandecido y exaltado. Y por supuesto que no hay ninguna duda al respecto, hermanos, antes de que todo sufrimiento se anuncie en esta
porción de la escritura, hermanos, lo que hace el profeta es asegurar su triunfo. Si te das cuenta, aquí no ha comenzado a narrar el sufrimiento de los versículos que siguen, pero antes el profeta está anunciando su triunfo, antes de cualquier cosa. Y volvemos a lo que hemos estado estudiando, lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, capítulo 17, en cuanto a la seguridad de ver la gloria de Dios, en donde estaremos con Cristo por la eternidad. O el apóstol Pablo en Romanos 8, cuando dice, glorificó en un tiempo pasado perfecto, como si las cosas ya hubieran sucedido antes de que sucedan, en cuanto a la salvación. Y es lo que hace Isaías otra vez. He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Toda potestad me ha sido dada, dice Jesús. Todas las cosas son suyas y para Él. Y el profeta es lo que hace. Antes de hablar de el sacrificio, asegura la victoria. Y eso es glorioso, hermanos. Y es algo que constantemente tenemos que recordar. Hermanos, ahora, ¿qué tipo de exaltación o de grandeza y de exaltación está narrando aquí el profeta Isaías? Es necesario ir, hermanos, al capítulo 53. Y vamos al capítulo 53, hermanos, para recordar qué es lo que está diciendo el profeta Isaías y qué tipo de exaltación es la que el Señor tiene y cómo la consigue, hermanos. Por supuesto que todos hemos escuchado este pasaje, pero también puedo asegurar que de tanto escucharlo nos hemos familiarizado con él y no nos impacta. Probablemente mientras cantamos dan ganas de llorar y de pronto el corazón es compungido por nuestra vida pecaminosa y por ignorar al Señor, pero si todo el tiempo entendemos lo que Isaías entendió, hermanos, probablemente vamos a poder vivir, hermanos, desechando lo malo y buscando siempre la gloria del Señor. Es muy importante, hermanos, es muy importante. Fíjate qué interesante es este tipo de grandeza y de exaltación, hermanos. Qué asombroso es, hermanos. Dice el capítulo 53, versículo 2, porción B, hermanos. ¿Ok? Donde está punto y coma en tu Biblia. Dice, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. La Reina Valera es la única traducción que confunde un poco al momento de decir esto, porque pareciera, hermanos, que de pronto se contradice en cuanto al físico del Señor Jesús o la apariencia. Porque dice el capítulo 52, versículo 14, ahí lo tienes, no tienes que cambiar de hoja. Dice, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y pareciese ser que es hermoso y que es desfigurado y que por eso ahora le vemos inatractivo, pero no. Por eso digo que los tiempos, hermanos, están cronológicamente hablando, no llevan un horario perfecto en cuanto a secuencia. El profeta está hablando de lo que va a acontecer y en el capítulo 53 vuelve al principio, antes de lo que ha de acontecer. Y dice, hermanos, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo le decíamos. Hermanos, proféticamente Isaías, hermanos, lo que está haciendo es dar una descripción, no sé cómo decirlo con exactitud, hermanos, pero está hablando de lo que verdaderamente Jesús es en cuanto a el atractivo que pudiera tener. Y está enfatizando en esto, hermanos, para que no haya confusión, hermanos, porque más allá de cualquier otro relato de los evangelios, hermanos, Isaías está diciendo que el Señor Jesús no portaba una belleza o un atractivo físico considerable como para que eso llamara la atención de las personas. Y lo está diciendo por algo importante, hermanos, que tenemos que poner atención. Por supuesto que esto no significa que el Señor Jesús era el más horrible de todos los hombres. Lo que significa es que Él no tenía ventaja al ser atractivo para llamar la atención de hombres y mujeres. Y esto es sumamente importante porque es muy probable que nosotros lo imaginamos, o aún las mujeres lo pueden imaginar hermoso.
Y entonces, es tan hermoso, ¿no? Lo que el profeta Isaías quiere de parte de Dios, que es Dios mismo hablando a través de él, es que nos demos cuenta que él no tiene ninguna ventaja en cuanto a atractivo, hermanos. Que es muy probable que si él permanece sin hablar, mudo, y entrar aquí en medio de nosotros, su atractivo, su manera de ser, no sería, probablemente no desagradable, pero tampoco nos llamaría la atención. Tampoco nos llamaría la atención. Es lo que el profeta está dejando claro, hermanos. Y es muy importante que lo entendamos, hermanos. Porque si nosotros tratamos de atraer a la gente, hermanos, a través de lo atractivo o de lo hermoso de Cristo o de su evangelio, que su evangelio anuncia a Jesús, nosotros lo que vamos a hacer es ir en contra de la naturaleza de Jesús mismo. De hecho, es muy importante, hermanos, porque lo que enseña Isaías a continuación es algo que hoy en día vivimos en la iglesia. Te voy a decir por qué más adelante, pero solo doy un adelanto. Si la iglesia es atractiva, si la predicación me atrae, si el lugar de reunión me atrae, con mucha facilidad yo iré. Si la iglesia no es atractiva, si tiene un toldito de lámina, si el predicador no atrae y si las personas no son agradables o atractivas, con mucha dificultad yo iré. Y el evangelio hace lo mismo. Con mucha dificultad, aún los creyentes reciben el evangelio de buena gana cuando el Señor nos habla de frente. A mí no me gusta cómo me está hablando. Y mira nada más quién me está hablando. Es algo importante para entender cómo es, hermanos, que Él es engrandecido y exaltado. Porque de inmediato nuestra mente retorcida, hermanos, se imagina a un guapo hombre con sus ángeles adorándolo, hermanos, y bello, y precioso, y pues cómo no seguir a Jesús. No, hermanos, no hay absolutamente nada en Él que sea usado físicamente para llamar la atención de la iglesia. Por eso entenderemos lo que viene a continuación, que dice el profeta Isaías, hermanos. Y en estos días más que nunca, hermanos, nosotros tenemos que huir del evangelio que se viste para ser más atractivo y llamar mi atención. Por ejemplo, he escuchado últimamente muchas quejas, hermanos. No a mi persona, con pastores que hablo en muchos lugares del mundo, que están en contra, las personas hoy en día, de la exhortación a la perseverancia, a la santidad, al arrepentimiento. Y ellos dicen, es que el Señor Jesús no ha hecho eso. El Señor Jesús nos ha llamado con lazos preciosos de amor, con ternura y con comprensión. Eso es mentira demoníaca, hermanos. Porque ¿sabes a quién el Señor Jesús llamó con ese tipo de llamamiento? ¿Sabes a quiénes? A las prostitutas, a los leprosos, a los ciegos, a los moribundos, a los enfermos. Y es muy importante, hermanos, darnos cuenta de esto, porque si el Señor Jesús hubiera sido atractivo, hermoso, y su mensaje también, ¿sabes qué hubiera sucedido? No lo mataban. No lo hubieran matado. Por eso, hermanos amados, como su pastor les ruego, estén atentos de la voz verdadera del pastor que es Jesús. Porque muchos van a ser engañados, hermanos, como en este tiempo fueron engañados. Hermanos, en estos días es muy normal que se vista el evangelio y por supuesto que ganarán más popularidad y más seguidores aquellos que presenten el evangelio de la manera más atractiva y más cómoda y más agradable para ti. Ellos ganarán. Ellos ganarán. ¿Por qué? Porque el mismo evangelio que Satanás ofreció a Jesús es el mismo evangelio que hoy en día hombres disfrazados, hermanos, de luz ofrecerán. Y no pienses en Cash Luna, Maldonado, Ana Méndez. No. Aún piensa de los hombres más respetables de nuestro siglo. Y aún de ti mismo. Te lo digo con mucho temor y he estado orando mucho, hermanos, para tratar de con mucha paciencia y amor podértelo expresar. Pero dentro de mí hay fuego como para gritarlo, hermano, con urgencia. Tengan mucho cuidado porque los métodos y las técnicas, hermanos, que hoy se están utilizando son métodos, hermanos, y técnicas muy inteligentes.
Están muy bien presentadas. Se alinean a la corriente del mundo y también a lo que el creyente necesita en su carne, no en su alma. Y tiene que haber algo, hermanos, siempre atractivo en el evangelio del enemigo para que sea llamativo a nosotros. Entonces, tú como persona, particularmente tienes que huir de todo aquel evangelio que te soba la espalda y te hace sentir bien antes de exhortarte al arrepentimiento. Huye, huye, porque son pequeños trocitos de veneno endulzado que probarás y te sabrá delicioso, pero que poco a poco está matándote y que te está apartando de la verdad. Créemelo, hermano, créemelo, sobre todo te lo tengo que decir porque no sabemos qué es lo que vayamos a enfrentar, hermanos. Pero si vamos a enfrentar lo que Estados Unidos está enfrentando, hermano, tienes que recordarlo. Tienes que recordarlo. Me pregunto, hermanos, ¿creen que acaso nosotros trataremos, hermanos, con todos nuestros esfuerzos de convertir el mensaje del evangelio en algo más atractivo todos los días y en algo que nos sea más agradable a nuestro oído? Por supuesto. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y lo que sucederá, hermanos, es que colocaremos como una cortina de humo delante de nuestros ojos para no poder ver al Señor verdadero en el momento de su humillación. Nos autoengañaremos, hermanos, y comenzaremos a ver a otro Jesús que sí me comprende, que me entiende en mi debilidad, que no le importa que yo continúe abrazando el pecado sin arrepentimiento, y comienzo a crear a un Jesús como el Jesús que el mundo ha creado. Y me olvidaré de ese Jesús que estamos estudiando en Salmos, capítulo 2, desde el 1 y el 2. Del Jesús verdadero que ha de juzgar a las naciones, hermanos. Aquellos hombres con gritos desesperados se esconderán de él. Este Jesús verdadero se narra en la Escritura, hermanos, dando advertencias a los suyos de estos tiempos difíciles, que en realidad no son tan difíciles como otros hermanos han vivido, y tampoco estamos padeciendo un dolor indescriptible, hermanos, como muchos creen, comparado con el de otros hermanos. ¿Y qué entonces podemos hacer? Debemos recordar, hermanos, que cuando nosotros recibimos el mensaje del Evangelio, cuando recibimos a Jesús en el sano contexto de lo que digo, el Espíritu Santo se encarga de que veamos atractivo su mensaje. Cuando nosotros rechazamos el llamado, rechazamos la exhortación, rechazamos las verdades que el Señor Jesús narra, hermanos, en tiempos como los que vivimos, que estamos viendo de manera más fría, es peligrosísimo este tiempo. Si nosotros recibimos, no te preocupes, porque el Espíritu Santo se encarga de que tú recibas el mensaje del Evangelio y al Jesús verdadero y se te haga atractivo. Se te haga atractivo. Pero mira qué clase, hermanos, de Señor se narra aquí. Lo que dice el profeta Isaías es que será prosperado, será engrandecido y será exaltado. Y mira qué clase de cosas son las que suceden a Cristo para llegar a ese punto. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Estamos en el capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Hermanos, es muy importante que sumado a lo que te acabo de leer, de que no había parecer en él ni hermosura, le veremos, y no tenía atractivo, dice, él es despreciado y desechado entre los hombres, es varón de dolores, es experimentado en quebranto. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías quiere que recordemos que ese Mesías que había de venir, el cual nosotros conocemos, no es el tipo de hombre que siempre cae bien cuando llega a un lugar. Es como lo imaginan muchos hermanos, que es como, dice un hermano, el alma de la fiesta. ¡Wow! Llegó Jesús. ¡Wow! No, de hecho, en su mismo pueblo reunido en el templo donde se adoraba a Dios, cuando Jesús llegó, hermanos, temblaron y huyeron. Cuando Él sacó su juicio, haciendo un látigo, pensando, sin pecado, y azotando y evidenciando el por qué esas personas estaban en el templo. No fue interesante su visita, ni tampoco fue deseada cuando lo vieron. ¿De qué manera llegó, hermanos? ¿De qué manera llegó? Y sería muy equivocado también pensar, hermanos, que él estaba como siempre triste y malhumorado. Tampoco. Por eso cuando pensemos en él, no tenemos que pensar en alguno de nosotros, porque
abismalmente es diferente a nosotros. Él ciertamente mostraba gozo, pero ¿qué tipo de gozo? Lucas 10:21 dice que él mostraba gozo, hermanos. Pero aún con el gozo, aún con una justicia perfecta, con un aborrecimiento a lo malo, hermanos, con un amor verdadero, el Señor también conocía el dolor y el quebranto, es lo que dice el texto, hermanos. Y lo conocía de manera tan profunda, hermanos, que Él podía ser llamado y es llamado varón de dolores. Podría ser también traducido como hombre de sufrimientos. A pesar de ser un hombre íntegro, feliz, lleno de gozo. ¿Okay? Y esto, entre otras cosas, hermanos, este tipo de persona lo hizo ser despreciado y desechado entre los hombres. Escuchen bien, porque estoy seguro que la mayoría de ustedes jamás había interpretado estos textos así. Él es, hermanos, despreciado y desechado entre los hombres. Es varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, al entender qué quiere decir esto, nos damos cuenta que por eso, hermanos, Él es despreciado y desechado entre los hombres. Es muy importante, hermanos. Yo he estado viendo mucha autoconmiseración y hablamos de dolor y de sufrimiento cuando no lo tenemos. ¿Por qué, hermanos? Porque la mayor parte de nuestro dolor no es más que autocompasión. La mayor parte de nuestro sufrimiento hoy es consecuencia de nuestro pecado. Pero de inmediato, muy sabios, ponemos a Jesús para convertirnos en mártires. Sufro por Cristo. No, hermanos. La mayor parte de nuestro sufrimiento, hermanos, es solo autocompasión. Es el sentirnos mal por nosotros mismos, por lo que no me dan, porque no me ven, porque no me agradecen, porque no me toman en cuenta, porque no me consideran para esto o para aquello, porque no me piden perdón, porque no me aman. Ese es el sufrimiento nuestro. Hablando en el contexto en el que nosotros estamos, hermanos. Nosotros. Oye, hermano, pero ¿por qué no hiciste esto o aquello? Ay, es que no pude, no me dieron, no me quisieron, no me llamaron, Siempre el sufrimiento, hermanos, está encajonado en nosotros. Pero qué interesante, el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús ni siquiera se sintió mal por Él mismo, hermanos. Cuando Él sí tenía todo el derecho de sentirse mal por Él mismo y aún quejarse. Y algunos dirán, pero es que Él es perfecto. Hermano, si tú dices eso, estás diciendo que las tentaciones para Jesús no fueron reales. Él era hombre. Semejante, claro, era Dios. Se hizo semejante, pero sufrió cada paso al Calvario por amor como hombre, hermanos. Siendo Dios, eso es terrible. Cuando nosotros leemos textos como Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, de inmediato nos imaginamos un arco iris y todos amándonos, sonriendo. No, hermanos, haya pues en vosotros el sentir que hubo en Cristo es humillarnos, decirnos, Él era Dios, se hizo hombre, se humilló desde el inicio, tan profundo que no pensó en Él mismo, solamente pensó en los demás. Él no tomó la ofensa como algo grave para desistir en su servicio. Él no tomó, hermanos, la traición como a ti ya no te voy a salvar. Él no tomó las ofensas, hermanos, como un parteaguas para cambiar su manera de ser o cambiar el rumbo de su ministerio. Ese es el sentir que deberíamos tener. Y si cada uno de nosotros lo tuviera, hermanos, por supuesto que seríamos una iglesia perfecta. Eso no va a ser posible hasta que el Señor venga por nosotros. Pero debemos de buscar ese sentir. Ese sentir no es únicamente el de sonreír y toda armonía, no, hermanos. De hecho, las iglesias, hermanos, hoy en día no van a poder vivir mucha armonía como quisiéramos nosotros. Al contrario, viviremos, hermanos, una guerra constante todo el tiempo en donde se nos estará exhortando al arrepentimiento y a voltear a Jesús, porque muchas serán las cosas que nos van a distraer. Mucho, hermanos, y tienes que soportar. Es triste, hermanos, pero podemos ver. La gente está aislada de la iglesia, que bendito Dios no es nuestro caso, nos estamos congregando aún por gracia de Dios en domingo, pero la mayoría trabajamos, sí trabajamos, nos encontramos con gente, hablamos con ellos, pero no voy al culto. ¿Se dan cuenta?
Nos enfocamos en nosotros, hermanos, en tomar provisiones, en guardarnos, en tener cuidado, pero con respecto a las cosas de Dios, hermanos, ponemos siempre trabas. El Señor Jesucristo no puso trabas a las cosas de Dios, ni aún vio por Él mismo, hermanos. Su dolor era por los demás. Él solamente se enfocó en los demás y era suficiente con eso, hermanos, para traer una carga que lo llevara hasta el suelo y lo mantuviera ahí, oprimido, deprimido, desesperado, hermanos, por cargar el peso de los caídos, por la desesperada condición, hermanos, en la que se encontraba la humanidad o se encuentra la humanidad, viendo desde una manera clara y sufriendo por aquellos que lo estaban despreciando y desechando. Dice Pastor Charles, hermano Spurgeon, dice: él también fue un varón de dolores por la variedad de sus aflicciones. Él no era solamente un varón de dolor, sino era un varón de dolores. Todos los sufrimientos del cuerpo y del alma le son conocidos. El dolor del hombre que activamente lucha por obedecer le es conocido. El dolor del hombre que espera quieto en sus promesas le es conocido. El hombre que pacientemente resiste, ese dolor le es conocido. El dolor de los importantes se lo conocía porque era el rey de reyes y señor de señores. El dolor de los pobres también lo conocía porque él no tenía en dónde recostar su cabeza. Los dolores de los demás y los dolores personales, los dolores mentales, los dolores de parto, los dolores espirituales, los dolores de todas las clases y grados lo acosaron y él los conocía. La aflicción descargó todas sus flechas sobre él hasta vaciar su aljaba, haciendo su corazón el objetivo de todas las aflicciones posibles. Él conocía todo el dolor. Hallen ustedes el sentir que hubo en Cristo. Callado y tratado así. Hermanos, esto es importante porque el requisito que vemos en 1 Timoteo 3, hermanos, es muy importante para todos los hombres y aún las mujeres, hermanos. Que es un requisito para pastores, por supuesto, lo tienen que tener, pero todos los hombres deberíamos de buscarlo. De esa manera haríamos caso a la exhortación del Señor: sácate la viga de tu ojo antes de ver la paja de tu hermano. Encárgate primero de tú cumplir con los requisitos para que después puedas ver el defecto ajeno. Fíjate que dice, hermanos, 1 Timoteo 3, haciendo un parafraseo de esto, hermanos. Uno de los requisitos para los líderes de la iglesia es que sean sobrios. Y de inmediato cuando lees sobrio es de alcohol, ¿verdad? O a lo mejor de alguna otra cosa. Pero habla también de sobriedad de mente, hermanos. Sobriedad de mente. Esta palabra, hermanos, está describiendo a alguien que es capaz de pensar claramente y con precisión en cualquier circunstancia. En momentos de bonanza está trabajando activamente con precisión. En momentos de dificultad sigue trabajando, nada lo mueve, con precisión. Si hay enfermedad, sigue firme trabajando con precisión. Que está temblando, sigue firme con precisión, haciendo su servicio. Es decir, irreprensibles, inamovibles. Su ministerio no depende de lo que acontece. Es por eso que agradezco a Dios por esta. Orábamos por una prueba, ¿recuerdan, hermanos? Digo, no quiero sentir que nadie sienta que somos aquellos que ocasionaron que el Señor enviara una prueba, pero oramos conforme a su voluntad. Porque la prueba sirve ¿para qué, hermanos? ¿Para qué sirve la prueba? Díganme. Para probar. Para probar. Y cuando una persona reprueba, no es corrida de la institución a la que estudia, sino es llevada a estudiar de manera más profunda para volver a presentar ese examen y a pasarlo. Pero hay muchos que en la prueba ven, se baja su autoestima al darse cuenta que no saben lo que creían saber y desisten y se van, se apartan. Es que el maestro es muy estricto, la escuela demandaba mucho, ese examen estaba mal, yo no. Es un peligro, hermanos. La situación de la que vemos aquí en la vida de Jesús, cual tenemos que imitar, hermanos, dice el apóstol Pablo a Timoteo que dentro de los requisitos es sobriedad. Es tomar, hermanos, el ministerio de cada creyente de manera tan seria que no haya nada que lo mueva. Y prueba tras prueba, lo que lograremos es un crecimiento. Y no al contrario, un estancamiento, un alejamiento, hermanos, dureza, amargura. No. Es un crecimiento. Es triste ver hoy en día, hermanos, que la mayoría de la iglesia tiene muy buena defensa, presenta un muy buen evangelio, muy cierto. Guárdense, no hagan nada, no salgan. Hermanos, con toda honestidad delante de Dios, ¿esa es la voluntad de Dios?
No, hermanos. Que nos damos cuenta que somos un cuerpo universal, tibio, que está teniendo temor de enfrentar la situación, siendo fiel, inamovible a su ministerio, nos damos cuenta de eso. Porque ¿quién quiere morir, hermanos, de esta pandemia? Y algunos valientes decimos, no es de que yo tenga miedo a morir, tengo miedo de contagiar a los demás. Pero piensen en esto, el Señor Jesús está enfrentando, hermanos, algo terrible. El profeta Isaías lo está viendo de manera muy vaga. En realidad no creo que el profeta Isaías lo haya visto tal cual nosotros hoy lo podemos ver. Él simplemente lo narraba. Pero el apóstol Pablo está hablando el porqué del Señor Jesús, porque aquellos que tienen el llamado del Señor, hermanos, no bromean. Toman con seriedad, hermanos, el llamado, como el Señor Jesús lo enseña. Él no está bromeando, hermanos, sino que Él supo lidiar con todos los asuntos serios que estaba enfrentando. Sobre todo el pecado. La tentación del diablo, hermanos, leemos algunas, pero te aseguro que toda su vida fue tentado. Todo el tiempo. Susurrando, mira cómo te tratan, mira cómo te hacen, mira cómo te van a hacer, mira cómo te hablan, mira cómo te desprecian. Ahora, ojo con lo que voy a enseñar, hermano, porque es muy importante para que abras tus ojos. Cuando hablamos de que el Señor, hermanos, era alguien que no se movía y que era serio con lo que hacía a pesar de todo, no significa que era como de tan solemne, sobrio, frío, seco. No, significa que Él era serio en el ministerio que estaba llevando a cabo. Nada lo movía. ¿Por qué te veo tan tranquilo hoy, mi hermano, si estamos viviendo una pandemia mundial? Porque mi firmeza no depende de la condición que el mundo esté atravesando, ni de mi dinero, ni de mi salud, sino depende de aquella roca que está firme, en la cual he edificado por su gracia mi casa. Es de eso. Eso quiere decir que soporto no únicamente la situación que estamos viviendo, sino las ofensas de los demás, el maltrato, hermanos. A lo mejor el no ser reconocido, el que hay tiempo para todo y de pronto ahorita no nos abrazamos, que es algo muy doloroso para mí, porque yo abrazo a todos, hermanos, y les doy beso. Hasta a los hombres, a algunos les doy beso, hermanos. Y duele mucho, y hay tiempos, y en este tiempo el diablo usará darditos pequeños para empezar a tratar de causar turba. Y lo que quiero es que tú te pongas en la mente de Cristo, para que así como Él soportó todo, tú también lo soportes. Y no paguemos las consecuencias después de un tiempo, hermano. ¿Qué pasó contigo, hermano Marcos? ¿Por qué te fuiste de la iglesia? Es que no me trataban bien, no me veían, y luego después me cambiaron. Primero me querían y luego no me querían, y luego me hacían y no me decían. Eso es cosa absurda de niños espirituales. Cuando tenemos que ver como Jesús, hermanos, porque el Señor nos ha mostrado su amor en tiempos de bonanza, y les digo algo, hermanos, nos va a mostrar también su amor en tiempos de dificultad, y aún más. Y cuando todo esto pase, si es que pasa, nos voltaremos a ver y diremos, hermanos, gloria a Cristo, que perseveramos porque estuvimos sobre la roca, aguantando todo. ¿Recuerdas? Ríos, vientos, mares, hermanos, huracanes, soportamos, hermanos. Me es tan grato ver, hermanos, a los que me han estado acompañando a lo largo de estos, ya un mes, firmes, que han desobedecido aún, pero por obedecer al Señor. Y me gozo y digo, qué tremendo, porque lo único que está moviendo es el Señor. El Señor, y se demuestra con la obra que uno hace. Por eso es tan importante ver este texto hoy, hermanos. ¿Qué producirá el obedecer y tener la mente de Cristo? Producirá lo que produjo en Cristo. Mira lo que dice a continuación. Despreciado, versículo 3, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ese texto siempre se ha aplicado diciendo lo siguiente: es que pecamos hoy, hermano Beto, pecamos tú y yo, y es que escondemos el rostro del Señor, porque estamos pecando. No. El contexto verdadero de esta enseñanza, hermanos, aquí, que tiene aplicación en ello también, es que como no había nada atractivo particularmente, ni hermoso, ni carismático, ni una obra que llamara la atención del Mesías, la reacción de la humanidad era alejarse de él. Es súper importante, hermanos, hoy esto, porque hoy los hombres que tienen atractivo ministerial en sus templos o lugares de reunión, como le quieras llamar, o en sus vidas, o en sus frases, o en sus sermones, llaman la atención y los sigues. Pero aquellos que no tienen
lugares, ni atractivo, ni tanta elocuencia en su manera narrativa de sermonear. Y esas cosas no llaman la atención. Creemos en los pastores y predicadores populares, pero ¿creerías igual en el consejo de un hombre que no habla bien, que aún pronuncia palabras de manera incorrecta y que pastorea una iglesia de 5 o 6 personas en la sierra? ¿Le harías caso al pastor Pedrito de la sierra en Chiapas, que tiene una iglesia de 6 personas y que no habla bien el español? ¿O le harías más caso a otro de renombre de hoy en día? Escuchen bien, hermanos. El Señor Jesús jamás mostró algo especial en él, sino el poder de su palabra para llamar la atención. Y las multitudes que lo seguían era porque eran sus ovejas y conocían su voz y las oían. Pero de las multitudes cirnió varias veces y salieron pocos. ¿Recuerdan la ocasión en donde muchos lo seguían y él les puso un alto, les dijo el por qué lo seguían? Después los discípulos como que han de haber pensado, oye, pues si nos están siguiendo, en lugar de agradecer, tú los estás corriendo. No, si quieren ustedes también váyanse, les dijo el Señor. No tengo nada que ofrecerles. No tengo nada de lo que ustedes buscan. Pongan atención, hermanos, porque van a poder ser engañados con facilidad. De hecho, muchos han vivido engañados toda su vida en Cristo. Porque hay cosas atractivas en la persona que yo sigo, pero curiosamente, si tú lo ves desde un filtro bíblico, no encuentras parecido de Cristo en ellos. No encuentras una similitud entre la vida y ministerio de Jesús con el de ellos, sino todo lo contrario, hermanos. Y recuerden que el diablo va a disfrazarse de ángel de luz. No va a sacar su lengua y sus cuernos y te dirá, soy el diablo. Ay, no te sigo a ti, eres el diablo. Se disfrazará como ángel de luz y no podrán reconocerlo, hermanos. La mejor manera de reconocer a un hombre de Dios es que se parezca a Cristo. Y es algo que tienes que imitar. Y si tú te has dado cuenta que yo no imito a Cristo y que no hago lo de Cristo, ¿qué estás haciendo aquí? Tiene lógica, y más si se trata de ti, de tu familia, hermano. Si al menos no ves un intento de que se quiera hacer lo mismo a pesar de las circunstancias, ¿qué haces en una iglesia así? Pero sé sabio. Él fue menospreciado, escondieron el rostro, fue menospreciado y no se estimó porque no había nada particularmente hermoso en él o carismático. Hermanos, él no tenía el templo, él no se vestía de la mejor manera, aunque supongo que mi Señor siempre estaba limpio. Yo lo imagino lavando su misma ropa, ¿verdad, hermanos? En el río, manteniéndose bien, pero no había nada como para decir yo lo sigo. Que normalmente es lo que nosotros seguimos. Lo que nos llama la atención, hermanos, y tenemos que ser honestos. Si el ministerio, la persona o quien habla es llamativo, lo sigo. No, mira, no, ¿tú crees que no está bendecido? Mira su ministerio, mira cuánta gente, mira persona, mira cuánta sabiduría. Lo que tendríamos que buscar es, ¿se parece a Jesús? ¿Sabes que los hombres, hermanos, que estarán en los lugares celestiales más cercanos al trono blanco, serán aquellos que a lo mejor nunca en la vida escuchamos? Y que nos vamos a sorprender, hermanos, mucho, de quienes probablemente no estarán ahí. Por eso, hermanos, seamos sabios en este tiempo. Seamos sabios en este tiempo, hermanos, porque probablemente durante mucho tiempo hemos vivido engañados. Solamente piensa hoy, aquí, cada uno de ustedes, hermanos, con sus diferentes gustos en cuanto a maestros, los maestros que tú sigues y en los que tú has escuchado y has dicho amén, ¿se parecen al Señor Jesús? ¿Fueron menospreciados y poco estimados? ¿O todo lo contrario? Si es así, o el Señor se equivocó, o hemos sido muy ciegos, hermanos, al momento de ver esas características, hermanos, que claramente nos enseñan que se va en contra del Señor. Por supuesto que esto es una bomba y lo sé, y no sé cómo me vaya a ir después, pero es verdad. Porque la Biblia dice que el ejemplo de ejemplos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, fue menospreciado y no lo estimaron. Hermanos, la reacción de la humanidad fue alejarse del Señor, fue despreciarlo y tenerlo en muy baja estima. Enseñas muy duro, nos has reprendido, dijiste víboras, azotaste un lazo, dijiste apártense de mí, ustedes no tendrán salvación. No, este no debe ser el Mesías. Y luego velo, humilde,
Mira, nada más tuvo que sacar un estatero de un pez para poder pagar. Si este fuera hijo de Dios, tendría, monetariamente hablando, no tienen dónde recostar su cabeza. ¿Tú crees que el Padre va a querer que su hijo, el Mesías ungido, esté así? No había nada atractivo para que lo siguieran, hermanos. Comenzando por su propio pueblo estaba esperando a un David II, hermanos. Caballo blanco y trono. Los hijos de trueno querían estar al lado de él por el poder que ellos políticamente pensaban que iba a tener Jesús. Pero cuando vieron la cruz, desaparecieron porque fue menospreciado por su ministerio, por su vida, por su manera de ser, hermanos. Y esto demuestra que los hombres siempre han valorado la belleza, hermanos, la popularidad, el lugar de reunión, el tipo de vestimenta, la manera de hablar, para estimar o tener más aprecio por un hombre que los requisitos que el Señor Jesús está presentando en Él mismo. Hay alguien que decía, hermanos, acercando a nosotros, no de nuestra iglesia: me voy a ir a vivir a República Dominicana para congregarme en una iglesia allá. ¿Pero por qué, hermano? Porque ve nada más la iglesia, hermano. Mira nada más cómo están, cómo son los ministerios, cuántas cosas. Si nosotros encontramos esos requisitos y esa imagen en la vida y ministerio del Señor Jesús, vámonos todos allá también. Si se trata de salvación eterna, de una guerra entre el diablo y Dios, hermanos, que el problema es tan grande que su hijo, que estamos aquí leyendo, hizo todas estas cosas. Imagínate qué tantos peligros y qué tantas trampas atravesarán los suyos a lo largo de toda su vida. Hermanos, no había nada físico en él llamativo. No había nada como para, ay, vamos a seguirlo, mira qué bien. Al contrario, la verdad reprendía. Cuando los hombres decían, ¿quién es este que habla con tanta autoridad? No era, wow, vamos a seguirlo. No, como les reprendía, hermanos, y les decía, ustedes no conocen. Cuando se sabían conocedores, se enfurecían. Cuando él hablaba del pecado directamente, hermanos, a los hombres se enfurecían y decían, ¿y este hijo del carpintero? ¿Este viene a hablarnos a nosotros? No había nada atractivo en él, hermanos. Es asombroso. Volvamos, hermanos, por favor, al capítulo 52. Mira lo que narra a continuación, sobre todo de lo que estamos hablando, hermanos. He aquí mi siervo será prosperado, y de pronto yo veo una vida que no refleja la prosperidad que nosotros conocemos. Veo a un hombre que no genera seguidores por su apariencia. Veo a un líder religioso que no tiene un templo, que no tiene una almohada, hermanos, que tiene seguidores ahí con todo, pero humildemente. Pero ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Qué tipo de medida usas tú? Hermanos, dice el versículo que estamos leyendo, capítulo 52, versículo 13, dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Parece que si nosotros leemos esto, y después vemos lo que sucede con Jesús, el tipo de persona que es, decimos, se equivocaron. Porque para nosotros, ¿qué es prosperidad y engrandecer y exaltación? Piensa en dos hombres hoy, líderes de iglesias. ¿Cuál tú crees que es el prosperado, engrandecido y exaltado? ¿El que tiene mucho, congregación grande, mucho porte, mucha labia, mucha elocuencia? ¿O uno pequeñito, pobrecito, ahí del cerro? ¿Quién es el prosperado y engrandecido, hermanos? Honestamente, ¿se dan cuenta? Pero mira qué belleza, dice el versículo siguiente, hermanos. Será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. A pesar de lo que leemos en el 53, dice, como se asombraron de ti muchos de tal manera, escucha bien, fue desfigurado. De tal manera fue desfigurado. Hermanos, esto no está hablando de la belleza que se habla a continuación que él no tenía, sino que ahora se está hablando de lo que será después de su ministerio humilde, hermanos, poderoso, pero humilde hasta el fin. Y dice el Señor,
De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. ¿De qué forma el Señor fue despreciado y desechado? Bueno, de la peor. Porque no únicamente fue despreciado y desechado, sino lo mataron. Lo mataron, hermanos, de manera cruel, de manera horrenda. Le dieron una paliza, hermanos, que el Señor tuvo que resistir en mano de sus enemigos, que es incomparable, sumado a la ira. Hermanos, el Señor Jesús fue golpeado tan terriblemente que con dificultad Él podía ser reconocido como hombre. Tan terriblemente que no podía ser reconocido con facilidad como hombre, porque fue despreciado y desechado. Si nosotros vemos esta verdad y lo aplicamos hoy, hermanos, a nuestro tiempo, nos daremos cuenta que sigue sucediendo lo mismo. Aquellos no atractivos, hermanos, aquellos que no presentan mucho, como el hombre quiere, la prosperidad, ser engrandecidos, exaltados, son despreciados, son desechados, y si fuera posible también por la verdad que está en las bocas, que tanto duele, pero que tanto es necesario para la libertad. Imagina por qué, siendo Jesús hermoso, enaltecido, poderoso, sanador, ¿por qué le pegaron de tal manera que lo desfiguraron del parecer que tenía con los hombres? ¿Te das cuenta que no tiene sentido, hermano? Y a él no lo están despreciando y desechando y asesinando por pecado o porque era necio, rebelde, insensato. No. A él solamente le hicieron esto por obedecer al Padre. Por eso dice el Señor que los que quieren vivir piadosamente, ¿qué sucederá con ellos? Pero piadosamente, hermanos. Todo lo demás no es padecer por Cristo. Aunque se quiere tomar de esa rebanada, hermanos, y tener una porción y decir, sufro por Cristo. No es cierto, hermanos. Si fuera por Cristo, mis hermanos, no estaríamos quejándonos que es por Cristo. Sino todo lo contrario. Diríamos como los apóstoles, qué gozo que estemos siendo azotados por el nombre del Señor. El resultado, hermanos, fue tan sorprendente que se asombraron muchas naciones cuando vieron al Señor Jesús. Tiene dos aplicaciones: la aplicación de ese tiempo, de qué pasó cuando lo vieron. ¿Recuerdas en ese tiempo quién moraba en tiempo de Pascua, hermanos? Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más de Cirene, romanos residentes, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Todos vieron al Señor y se asombraron. ¿Qué? Unos dijeron, de seguro no era. Si hubiera sido, no hubiera estado así. ¿Tú crees que si hubiera sido sus discípulos lo hubieran abandonado? ¿Tú crees que si hubiera sido el Mesías hubiera muerto en la cruz como un maldito? Pero otros también entendieron, siendo honestos, dijeron, este es un verdadero hombre. Este es el Hijo de Dios. ¿Y qué han hecho? La humanidad, ¿qué ha hecho con él? Por eso se asombraron. Y en el futuro, la aplicación que tiene de manera profética, hermanos, es el que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar. Él es todos, absolutamente todos, hermanos. Absolutamente todos. Vieron a Jesús y se asombraron, hermanos. Los hombres que custodiaban al Señor Jesús, hermanos, se burlaban de él y lo golpeaban. El Señor Jesús, tranquilo, soportó, no claudicó. Nosotros en las iglesias podemos ser, o en el trabajo, en la familia, podemos ser calumniados, se pueden burlar de nosotros, nos pueden herir. Y la manera en cómo nosotros malamente respondemos es con la venganza. Pero el Maestro nos dice, yo quedaré callado. ¿Qué tipo de azote? Si narramos un poco, pues los que lo custodiaron, recuerda, se burlaron de él. Burlas, hermanos, sarcásticas, demoníacas. Lo golpeaban, le vendaban los ojos, le golpeaban con el puño y con saña, porque recuerda que los cobardes, cuando están amontonados
o alguien está indefenso, como vemos hoy que martirizan a mucha gente, o a los ladrones los amarran y los golpean, es con más saña, es cobarde. Pues al Señor le tapaban el rostro, hermanos, le golpeaban y le decían, a ver, profetiza, ¿quién te golpeó? Es increíble. Ahora, por otra parte, algo, hermanos, que es muy tremendo, es que el asombro que se menciona aquí también, hermanos, haga una referencia desde la perspectiva de Isaías a asombrarse por quién es y lo que hizo, por cómo quedó, pero también, hermanos, lo que el Nuevo Testamento dice con respecto a esto. Y haciendo un estudio minucioso y profundo, hermanos, he llegado a esa conclusión también, como la de muchos hermanos. En algunas ocasiones, hermanos, después de la resurrección, los seguidores del Señor Jesucristo fueron muy lentos para reconocerlo. Por ejemplo, Lucas 24:16, Juan 20:14 y Juan 21:4 nos dice que fueron lentos en reconocer. Algunos han sacado sus conclusiones y dicen que era el brillo de su gloria, que era irreconocible, o algunos muy erradamente dicen es que su aspecto cambió físicamente. Es muy peligroso porque el mismo cuerpo que es enterrado es el mismo cuerpo que resucita, ¿cierto, hermanos? Pero en gloria, ¿ok? Entonces, si a la luz de esta verdad inmutable del cuerpo de Jesús, en el sentido que su físico no cambió, sino únicamente la gloria que había de él es el primogénito de entre los muertos, jamás volverá a morir, él permanecerá vivo por la eternidad, hermanos, con cuerpo, hermanos. Pero estos textos nos señalan, hermanos, que si se extrañaron de su presencia, y aún conociéndolo, como dice Juan 21:12, es muy bueno este texto para eso, aún conociéndolo, no se atrevían a preguntarle, ¿quién eres tú? Es chistoso, pero aunque sabían quién era, lo veían y decían, ¿quién eres? O la traducción podría ser, ¿eres tú? ¿Eres tú? ¿Por qué, hermanos? Si sabían que era el Señor, ¿por qué le preguntaban? Esto podría indicar, hermanos, que el rostro del Señor Jesucristo, como sus manos, también fue desfigurado. Que el padecimiento tan terrible que el Señor llegó a sufrir, no únicamente se ve en la resurrección, después de la resurrección, en sus manos, hermanos, y en su costado. Tal vez fue en todo su cuerpo, hermanos. Sabemos por Lucas 24:40, Juan 20:25 al 28, Lucas 24:40 y Juan 20:25 al 28, que el Señor Jesús mantenía esas cicatrices. Tenía cicatrices en sus manos y en su costado. De hecho, los incrédulos querían tocar si era verdad. Imagina, quiere decir que estaban no la cicatriz, sino estaban los orificios aún del duro castigo. Entonces, tal vez, hermanos, esto se extendió a todo su cuerpo, igual su rostro. ¿Recuerdas cuántos azotes le dieron al Señor Jesús? ¿Y qué sucedía con 3 o 4 azotes, con el tipo de artefacto que usaban? Y de cualquier manera, hermanos, no deberíamos de tener como problemas con esto, ¿no? Y tampoco es peligroso decir, hermano, estás tratando de decir algo que no es cierto. Bueno, sencillamente usemos la lógica para aplicar aquí esto. Si tenía marcas en sus manos y en su costado, ¿puede que tuviera marcas en su espalda y en su cara también? ¿Qué tipo de heridas? Que no se narra en la Escritura, hermanos, tal vez porque precisamente lo que dice Isaías, nos vamos a asombrar. Y no tiene nada de malo, hermanos amados, y no tenemos que tener problemas en ver a un Señor en nuestra mente y el día que lo veamos como un Señor feo, que esté en el cielo y que nos reciba marcado como un cordero que fue inmolado, hermanos, que sus cicatrices estén en él, en todo su cuerpo, hermanos, porque en lugar de que esto nos produzca algo malo, va a producir un peso de gloria increíble, porque todas esas marcas, hermanos, fueron por nosotros. Toda la belleza que tenía como hombre, aunque no la tenía, sino hombre, su nariz, bien, si fue desfigurado por el odio que los hombres desataron contra él y toda la ira de Dios, hermanos, en lugar de asombrarnos para algo malo, no es como te imaginaba. Cada herida, hermanos, por muy horrenda que sea, pero yo me imagino a un cordero peleando con lobos y queda vivo. ¿Cómo lo imaginas al cordero? ¿Qué es lo primero del cordero que viene a tu mente? ¿Sus patas? ¿Su espalda? ¿Qué viene a tu mente? Su cara. Y qué tremendo será, hermanos, verlo así, que sus cicatrices permanezcan y que en lugar de que nos produzcan algo malo, hermanos, sea una gloria tremenda y que sean como medallas de amor que están colocadas en Él por nosotros.
Un amor incomparable, ¿verdad, hermanos? Cuando leemos a continuación el versículo 14, hermanos, más que la de los hijos de los hombres, el contexto no es de su belleza física antes de la crucifixión, sino después, como lo leíamos. No significa que por la apariencia el Señor Jesús fue golpeado más severamente que cualquier otro hombre que ha existido. Seguramente ha habido otros hombres, hermanos, castigados de manera muy cruel que aún han perdido sus miembros. Lo que quiere decir, hermanos, que es una exageración, como un poema que se utiliza para expresar la terrible paliza que el Señor Jesús tuvo que soportar, sumado, por supuesto, al terrible castigo de recibir toda la ira de Dios sobre él. Por eso el versículo 15, creo, hermanos, que dice, así asombrará él a muchas naciones. Imagínense llegar al reino, hermanos, y de pronto encontrarnos con ese cordero como inmolado, diferente a lo que nos imaginamos, conforme a lo que Isaías dice. Creo que si alguien pudiera dibujar y dibuja a Jesús, lo dibuja pues bien, porque aún al retrato más alejado del retrato católico romano, que lo han hecho algunos, pues tiene su cara bien, intacta. Pero yo fielmente creo que nos encontraremos como con un cordero que fue inmolado, hermanos. Y eso nos llevará a adorarlo. En realidad entenderemos, por eso dice, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Bendito sea el Señor, nuestro Dios, hermanos. Si volvemos al capítulo 53, solamente voy a leer un poco más, hermanos. Dice el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Imagina el peso de todos. Y en este punto, hermanos, el profeta no tiene en mente que la muerte de Jesús dice que todas las enfermedades Él las lleva para ser sanadas. No, sino que Él sufrió el dolor de todas en la cruz del Calvario. Y que cuando alguien es sanado es porque Él la llevó. Que no existe bendición fuera de la maldición que Cristo recibió. Es decir, cualquier bendición que nosotros recibimos es solamente porque Cristo fue maldecido. De la manera más tremenda, hermanos, amados. El Señor toma nuestro dolor en totalidad. Él hace suya la enfermedad, hace suyo el dolor. Y la imagen más precisa, hermanos, es que Él las tomó y cargó sobre su espalda de la manera que nosotros no lo haremos nunca. Porque ¿cuántas personas, hermanos, están cargando esto? ¿Cuántas personas cargan enfermedades y dolor? Y lo más terrible es que el Señor Jesús ya cargó. Y lo que quisiera recordar, hermanos, que los textos a continuación siguen narrando, que casi lo sabes de memoria. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Y si nosotros creemos que esto que Isaías está narrando es verdad, y que Él padeció todo eso, entonces quiere decir que tú y yo, hermano, amado, amada, tenemos que huir a la cruz constantemente, no a ser crucificados. Ya estamos crucificados, dice la Escritura. Si en realidad, hermanos, estamos en Cristo, para abandonar ahí todo dolor y toda carga, todo pecado. Hay trabajo para nosotros. El Señor no obra a domicilio con un perezoso espiritual. Me quedaré sentado hasta que Él obre y me mueva. El Señor Jesús pone el ejemplo de esfuerzo, hermanos, de búsqueda incansable, de arrepentimiento. El arrepentimiento es una obra que yo hago, voy y busco y pido ayuda y clamo, recordando y reclamándome a mí mismo, hermanos, por la insensatez que hay de creer que yo podré con esto o con aquello, con este dolor o con este pecado. Por el contrario, huiré a Jesús
Y recordaré ahí que Él en realidad, el siervo sufriente del Señor, ha pagado absolutamente por todo lo que yo he hecho. Esto es algo muy importante, hermano, porque sin arrepentimiento no hay ese sentir de plenitud y gozo. Por mucho que digas y pienses, sin arrepentimiento no hay esta plenitud de gozo. Y el arrepentimiento precisamente es inspirado en el creyente no por la consecuencia de mi pecado, sino por lo que Jesús padeció a causa de mi pecado. Eso es lo que me moverá, hermanos. Eso es lo que hará en mí detonar un profundo dolor y un deseo de adorarlo siempre, siempre. Y de tener el sentir suyo. Soportar cualquier situación, cualquier circunstancia, hermanos, cualquier padecimiento, pobreza, riqueza, dolor, padecimiento, gozo, plenitud de salud, lo que sea. Seré inamovible porque de lo que depende mi bienestar, mi caminar, mi cristianismo, mi servicio, mi generosidad, mi perseverancia, mi comunión es de nada, sino solo del siervo del Señor, hermanos. Si alguien no ha entendido esto, yo le pido que hoy lo medite y vaya al arrepentimiento, sin importar el número de años que tengas conociendo del cristianismo. Si alguien jamás ha sentido aborrecimiento por su pecado y arrepentimiento, si jamás tú has sido quebrantado por tu pecado, si no fuiste quebrantado por tu pasado, pero jamás has sido quebrantado por Cristo, tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que bautizarte y tienes que amar a Cristo con toda tu vida. Porque en los tiempos, hermanos, que estamos viviendo y lo que viviremos tal vez en este tiempo o muy después, o nuestros hijos y lo que por poca apreciación no les inspiremos a nuestros hijos de la veracidad de la Escritura y de la importancia de seguir a Cristo, traerá consecuencias desastrosas. Y es muy probable que si nosotros nos detenemos a analizar el porqué de muchas cosas en nuestras vidas, hermanos, solo detente un poco, haz una pausa y piensa, ¿por qué he llegado hasta donde he llegado? Es muy probable porque siempre estuviste siguiendo al Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Al Jesús atractivo, al Jesús que siempre da todo, al Jesús que siempre te va a rescatar del momento de aflicción, te sacará de la prueba. El Jesús de la Biblia también permitirá que nosotros lleguemos a padecer horribles cosas a causa de Él, no por nuestro pecado, hermanos, al contrario, por vida piadosa. Detente, hermano, hermana, es algo importante para que medites hoy, Dice el versículo 7 del 53, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Bendito Dios. Enmudeció y no abrió la boca. Enmudeció y no abrió su boca, hermanos. Dice el versículo 10, con todo y eso, el Padre, con todo y la vida que llevó de sujeción, de obediencia, su Padre quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Mas el cumplimiento, hermanos, también del versículo 14 del 52, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado que quedaron asombrados. Y el versículo 15 que dice, asombrados quedarán, naciones, reyes, caerán, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. De la misma forma, hermanos, el versículo 10 del capítulo 53 dice eso, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días. La voluntad del Señor será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Con gozo pleno, hermanos. Su obra es veraz. Todo lo que contradiga esto que hemos hoy visto, hermanos, tiene que ser examinado a la luz de la Escritura. Nuestros fracasos, nuestra constante caída en pecado, nuestro desánimo, lo que llama la atención de la iglesia, de la predicación, todo eso tiene que ser examinado a la luz de la Escritura, hermanos. Y a la luz de la Escritura, tomar acción pronto, pronto.
El apóstol Pablo dice, no sea que salgamos reprobados de la prueba, hermanos. Hoy celebramos la cena, hermanos, así que pongámonos en pie y oremos a Dios y meditemos, hermanos, en este mensaje. Como te decía en un principio, normalmente lo partimos, pero ahora lo dejaremos. Oremos en lo que los hermanos traen los elementos de la cena, mis amados hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, por tu gloriosa palabra. Te agradecemos, Señor, por tus misericordias. Te agradecemos por recordarnos, Señor amado, verdaderamente quién es el Jesús de la iglesia, Señor. Quién es el Rey, el Señor de señores. Te agradecemos, Señor, por recordárnoslo, Señor. ¿Cuál es la vida, Señor, que tú nos has llamado a seguir? ¿Cuál es el Jesús que tú nos has llamado a seguir? Llévanos hoy a examinarnos a nosotros mismos, Señor. Padre amado, Señor, a poder contemplar si en verdad, Señor, me he extraviado siguiendo de manera equivocada tanto a Cristo como al cristianismo. Padre, ayúdame a que mi arrogancia, mi soberbia, mi orgullo no me haga decir estoy equivocado cuando mi propia vida manifiesta lo contrario. Pero gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que soy, a pesar de lo malo que he sido, lo horrendo, Señor amado, que me he comportado como un creyente, tú hiciste tu obra, la consumaste en la cruz y en tu resurrección demostraste haber vencido y justificado a todos los tuyos a pesar de ellos. Por eso en arrepentimiento hoy te buscamos, porque tu amor no cambiará por mis obras, sino que solo mis obras van a glorificarte o no, Señor. Te adoramos, Señor, y te pido fortaleza para tu iglesia en este tiempo y en el venidero, y una contemplación de tu gloria verdadera, Señor. No a la sombra ni a la revelación de nadie, sino solo a la sombra y la revelación de Cristo, Señor. Directamente de tu palabra, como aquellos santos, Señor amado, que solamente en tu palabra encontraron el deleite para su alma. Así hoy nosotros, Señor amado, te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Tomaremos la cena recordando, Señor amado, que nos has llamado de las tinieblas a la luz y que ahora ya no habitamos en tierra extraña y lejana a Dios, sino a pesar de ser peregrinos y extranjeros, tú estás con nosotros y nos sentamos a tu mesa, Señor. Damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.